Then, now, You can't see me. forever. Together. Pacatafuacataya Tukiti. Hola familia, soy Jay Soto y gracias por estar conmigo aquí esta semana en WWE en español y vamos directo al grano porque acabamos de pasar por un SmackDown histórico de película. Los dos mejores equipos de WWE finalmente se enfrentaban. Llegaba el momento. RK Bro frente a los Uso. Combate de unificación de campeonatos en pareja. Así que, ¿cuál de estos dos equipos saldría con todo el oro? Un combate de WrestleMania sucede aquí mismo en Friday Night SmackDown. Por primera vez en la historia, los títulos en pareja de Raw y SmackDown se unificarán. Esta noche los Uso se convertirán en el mejor equipo de todos los tiempos. ¡Uso! Saben lo que quiero y espero que lo cumplan. Uf, se puede sentir. Tengo la piel de gallina. Un gran combate nos espera. Piensa en la presión sobre los Uso. Roman Reigns mirará a los Uso con decepción y vergüenza. ¡Oh, y ahí está el rodillazo! ¡Ya ahí está en problemas! Seamos honestos, amigo. Ellos no pueden vencer a RK Bro. ¡Aquí viene la víbora! ¡Randy está en su zona! Estaremos a punto de ver. ¡RKO! ¡Unificando los títulos! ¡Y Jey Uso! ¡Interrumpiendo las cosas! Riddle intercepta a Jey. Cuerda superior. Busca un super RKO. ¡Qué demonios! ¡Dios mío, qué está haciendo Heyman! ¡Un momento! ¡Roman Reigns! ¡Ese era Roman salvando a su primo! ¡Plancha para unificar el oro! ¡Los Uso lo han hecho! ¡El linaje tiene todo el maldito oro! Of humanity. Destrozaron a todos. Todo lo que queda por decir es reconozcan al linaje. Wow, familia. Riddle llegó a Monday Night Raw con todos sus sentimientos agarrados en las manos. Riddle habló de cómo Randy Orton ha estado padeciendo de dolores fuertes de espalda y que apenas podía caminar cuando llegaba al combate de unificación de títulos. Y Riddle nos dijo que aún así Randy Orton llegó a ese combate de unificación de títulos y que lo hizo por el propio Riddle, que lo hizo porque sabía cuánto significaba para Riddle, pero un dificilísimo combate. Y Riddle pasó a decir que busca venganza, que busca desquite y no solo eso, llegó a llamar a Roman Reigns un pedazo de basura tribal. Palabras de un molestísimo y emotivo
Riddle. Y bueno, podría conseguir un poco de ese desquite, de esa venganza que buscaba Riddle cuando hacía equipo con los Street Profits para enfrentarse en relevos australianos a los Uso y su compañero de equipo, a un hombre que piensa que es parte del linaje. Bueno, que es parte del linaje. No creo que sea parte del linaje, que representa al linaje, que defiende al linaje. Un Sami Zayn. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bloquéalo, bloquéalo. Sami, no se lo permita. ¡Oh, qué suplex cruzado hermosamente ejecutado! Y Senton Pana para los dos. Ejecutando a dos por el precio de uno. Senton Pana para Sami. ¿Hay algo que le haga que no sea pana? Bueno, por ahora déjame expresarme de esa manera. ¡Oh, falla el lazo! Y conectado por Angelo Dawkins, que no es legal. ¡Ojo, falla el lazo! ¡Dios mío! ¡Oh, codazo bonito en el rostro! Y ahora te vas a preocupar de cuál es el legal cuando estaban Mira. por hora. ¡Dios mío! ¡Cómo vuela! ¡Es un ave! ¡No! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Montes Ford! ¿Cómo vuela? Esto debería ser ilegal, ¿sabes? Esa voladera debería ser ilegal. Lo hace demasiado bien como para que yo me lo pierda. Así Mira. gracias. La DDT de Randy Orton. En honor a la grande, DDT. a la víbora. Este hombre ha aprendido a ejecutar las movidas de Randy Orton de una forma realmente impresionante. Para mí, que por justicia debe ser el heredero de todas esas movidas el día que Randy se retire. ¡Ey! ¡Ah, cuidado! Nadie en casa. Nadie en casa. Sami es tuyo. Sami se descuidó, Sami. No son los uno, no son los que están empapados de oro y así van a abandonar el combate y ya. Todo es una estrategia. Seguramente es una buena estrategia de Sami. No sé cuál es. Recao de la nada, Santa Bayuya. Es 1, 2 y 3. Cuento por respeto a Randy Orton. Que consta. Aquí están los ganadores, el equipo de los Street Profits y Riddle. Y dejaron solo en alta mar los Uso a Sami Zayn. Así que yo no sé por qué él quisiera ser parte del linaje. Cuando las puertas se cierran, se abre la puerta del infierno. Es hora de desatar el infierno. WWE Hell in a Cell. Familia, y esta semana Cody Rhodes, la pesadilla estadounidense, estaba programado a enfrentarse al Miz. Y bueno, se supone que era un mano a mano, pero Seth freaking Rollins salió de la nada a atacar a Cody Rhodes en lo que rápido se convirtió en un ataque de 2 contra 1, porque el Miz no se iba a quedar atrás. Miz, tú puedes, con esos robles de piernas. Sí, tú puedes. Llega la cuerda. No te rindas, Miz, no te rindas. Wow. Claro, no sé cómo le van a haber quedado esas piernas después de eso. Wow. El dolor, la manera en que gritaba y que esté disminuido de la manera en que esté disminuido una figura. ¿Qué va a ser Cody Rhodes? ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo dije, ¿quién es este hombre también trajeado? Pero claro, ya caí en cuenta. Es nadie más y nadie menos que Seth freaking Rollins. Bueno. Y no sé cómo no lo vio venir. Yo no lo vi venir, pero no sé cómo no lo vio venir Cody Rhodes. Porque... ¡Ey! ¡Wow! Ajá. Espérate, ya va a decirme. Un momentito. Tu oponente soy yo. No me ignores. Limpiada hermosa. Cosa numérica. El Miz no va a perder tiempo. Aprovecha el 2 contra 1, los dos. ¿Pero qué es esto? Cosas de la vida. Le estaban haciendo una coreografía aquí. Situaciones sobre Cody Rhodes, por favor, complicadas que aparecen en tu camino y no puedes evadir. Qué horrible impacto contra los escalones metálicos. Esto puede cambiar la historia de lo que pueda pasar en Hell in a Cell. Obviamente, porque puede llegar muy disminuido Cody Rhodes. Y Seth freaking Rollins se va a asegurar que en esta oportunidad, que esta última parte de la tripleta
Oye, no terminé de la misma manera. Fácilmente lo pudieron haber lesionado aquí, ¿será? Pero, ¿será que no llega siquiera a Hell in a Cell? Nah, yo creo que Seth lo quiere mayugado, desguañingado, pero que entre a la celda infernal. ¡Hey, güey! No. ¡Ah, el campeonato que le regaló! Oye, pero por favor, eso se lo dio Cody Rhodes. Ese niñito no iba a olvidar la noche de hoy jamás en su vida. Y Seth Rollins tiene los pantalones. Pero que se le caen los pantalones y necesita un cinturón nuevo. Pero que, Mira. ¡Ay, Dios mío, qué pela! ¡Qué pela, Dios mío! Bueno. Amigos, yo no puedo justificar lo que estoy viendo, pero siempre un esfuerzo por entender las posiciones de las superestrellas. ¿Qué entender? Aquí no hay nada que entender. Seth Rollins está dolido porque lo vencieron 2 veces consecutivas. Le ganaron en su propio juego y no lo puede aceptar. Que perdió 2 veces consecutivas y tiene que desquitarse de la manera en que sea. No acepta la derrota, es un mal perdedor. ¿Estás bien o te traigo un poquito de azúcar antes de que te dé la agua, cosa? Tráeme agua. Agua, que te la dé tu abuela. Y poco después veíamos a un Cody Rhodes que nos dejaba saber exactamente cómo se sentía después del brutal ataque del que fue parte y nos dejaba saber 2 o 3 cositas más. Te voy a decir algo. Bueno, mi knee está un poco, mi rodilla está un poco lastimada. Sí, afortunadamente puedo poner un poco de peso ahí, pero eso es desafortunado para Seth freaking Rollins. Todavía estoy respirando, todavía tengo mi corazón, todavía tengo mis pulmones. La última vez que fui a hablar hablando de segundas oportunidades, no solamente es poesía, es para todo el mundo que le han negado las oportunidades. Y como yo, que no han sido coronados todavía, Seth Rollins tiene todo el potencial para ir 0-3 contra la pesadilla americana y él creo que sabe eso. Seth Rollins quiere realmente terminar el trabajo. Yo voy a estar ahí esperando. Oye, Seth Rollins debería pensarlo 2 veces antes de seguir provocando ira antes de Hell in a Cell. Vamos, es en Hell in a Cell donde Seth freaking Rollins estará encerrado dentro de la celda infernal con la pesadilla americana Cody Rhodes, esa celda infernal implacable que acorta carreras. Hell in a Cell. Y hablando de Hell in a Cell y de pensarlo 2 veces, MVP también debería haberlo pensado 2 veces porque el reto fue lanzado por Bobby Lashley, que se enfrentara MVP al Todopoderoso. Saben que Lashley quiere ponerle las manos encima, pero eso no es todo. No solo aceptó enfrentarse al Todopoderoso MVP, sino que, vamos, el premio es grande porque quien ganara este combate escogería la estipulación para el combate entre Omos y Bobby Lashley en Hell in a Cell. Esto está escalando demasiado rápido, cosa que me preocupa. Me preocupa, porque MVP no es una superestrella activa. Aunque tenga mucha capacidad y una gran historia. Si todavía estaba activo, lo quieren Dios desactivar. mío! Él lo quiere eliminar para que no pueda llegar a ayudar al gigante nigeriano. ¿Será Él eso? fue quien traicionó a Bobby Lashley. ¿Cuándo? Lo atacó a traición, lo atacó por la espalda y para colmo se busca este gigantón al gigante nigeriano para que lo enfrente. Y Bobby Lashley quiere desquitarse. ¿Y quién fue a WrestleMania solo y dejó al otro guindando en su casa para no dividir el cheque? ¡Oh, oh! Esto se va, señor árbitro. Hay descalificación. ¡Wow! Hay descalificación, o sea que le acaba de dar la victoria a Bobby. Hubo conteo fuera. Señor árbitro, explíquese pues. Here's your winner, as a result of a Aquí countout. está el Muy bien, ganador. muy bien. Conteo fuera. Muy bien. Claro. Se lo Atrás, dije, atrás, se lo- atrás, bueno, atrás, atrás. Le prometieron cierto doloroso candado. Aunque se haya Mira. acabado el combate. ¡Uy, no! El candado del dolor. Ajá. El candado del dolor se lo había prometido. ¡Ay, Dios mío! Pero qué mal perdedor. Hay de Lo tamal más que le y hay de interesaba- tamales. Lo más que le interesaba a Bobby Lashley era este momento.
Y el combate ha quedado pautado y esto no pinta en nada a favor del todopoderoso Bobby Lashley. Es 2 contra 1, es un combate en desventaja o más. Y MVP contra Bobby Lashley. Y lo puedes ver el 5 de junio en Hell in a Cell, en vivo a través de Peacock en los Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Cuando las puertas se cierran, se abre la puerta del infierno. Es hora de desatar el infierno. WWE Hell in a Cell. Universo WWE. Llegó la hora. Big Time Becky Lynch contra Asuka, la ganadora, enfrentará a Bianca Belair por el campeonato femenino de Raw en Hell in a Cell. Ambas superestrellas quieren esta oportunidad de campeonato. La EST, la superlativa, está en el ringside estudiando la competencia. Becky Lynch tiene que estar sintiendo que su oportunidad de retar a Belair se le escapa de las manos. ¡Oh, cuidado! ¿Quieres pegarme? ¿Quieres pegarme? Deberías hacerlo, deberías pegarme. Creo que Lynch estaba tratando de hacer que Belair la golpeara para ganar el combate por descalificación. ¡Oh, no! Belair está furiosa. Y ahora Lynch. Esa es la sombrilla de Asuka. Rocío verde a la cara. 1, 2, 3. Victoria para Asuka. Las jugarretas de Becky Lynch le explotaron en la cara. Literalmente. ¡Me robaron! ¡Me han robado! Bianca Belair defenderá el campeonato femenino de Raw contra la emperatriz Asuka en Hell in a Cell. Y todos sabemos que luego de llevarse una derrota hace 2 semanas, Becky Lynch no se iba a quedar de brazos cruzados esperando. No, ningún. Becky Lynch exigía, no pedía, exigía una revancha contra Asuka y ser ella la retadora número 1, sobre todo si ganaba. Pero bueno, sí le daban la revancha contra Asuka, pero un detalle, porque si Becky Lynch le ganaba a Asuka, no tomaría su lugar como retadora número 1 en Hell in a Cell, sino que Becky Lynch sería añadida al combate por el campeonato femenino de Raw de Bianca Belair en Hell in a Cell. Bianca Belair, Asuka y Becky Lynch. Triple amenaza. ¡Oh, no es por bochazo! Ya sabe que está en peligro de entrar al ring en triple amenaza con 2 de las mujeres más increíbles que esta industria jamás ha visto. ¿Ok? Esto es peligro absoluto. ¡Ey! Wow. Mira. Esta emperatriz no falla. ¡Qué látigo a la pierna! Viene por más. ¡Por bochazo! Ahora sí, completamente conectado. Ay. Esto parece que sí, se podría repetir. ¡Oh, quieta en primera! Están muy cerca de Bianca. Sí. Bianca, tú me muevo de ahí. Porque Se podría repetir. ¿Qué va a hacer? ¡Oh, la rodilla clásica de Asuka! ¿no? Y se sentó a descansar. Sí, pero le iba a tratar. ¡Oh, Dios mío! Acaba de patear la campeona. ¡Ay! Blandita. Por conteo. Dale, anfibio. Dios mío, entró. Estaba lista. ¡Ey! ¡Ay! 1 y 2 y 3. ¡Oh, fue peor todavía! Le ganó adentro. Pero lo logra, Becky Lynch. Lo logra. Entra una triple amenaza por el campeonato femenino de Raw en Hell in a Cell.
Y yo creo que ni ella sabe cómo pasó. Si le preguntan, fue puro reflejo tras reflejo. Pero ahora es oficial en Hell in a Cell, es triple amenaza por el campeonato femenino de Raw. Oye, la campeona quedó noqueada. Mi pregunta siempre será inocente. ¿Fue esa patada un accidente o fue intencional de Asuka? Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Será este el comienzo del heroico regreso de Big Time Becky Lynch? Nos enteraremos cuando Bianca Belair defienda el campeonato femenino de Raw frente a Asuka, y ahora también Becky Lynch en lo que será un combatazo de triple amenaza en Hell in a Cell. Y Kevin Owens ha cambiado de misión. Parece que ya le importa menos el descifrar la verdadera identidad de Ezekiel y lo que quiere es simplemente destrozarlo. Owens tal vez obtenga una respuesta satisfactoria, no a lo de la identidad, pero sí a una victoria sobre Ezekiel. ¿Será? ¿Es el momento de KO o de Ezekiel en Hell in a Cell? Y el deseo de venganza de Bobby Lashley lo ha dejado en una desventaja. ¿Y qué desventaja? Porque se enfrentará a ambos Omos y MVP 2 contra 1 en Hell in a Cell. Los números están definitivamente en su contra. Los números están a favor de Omos y MVP. ¿Será que Lashley sale siendo el todopoderoso después de estas probabilidades en su contra? Con el respeto mutuo que sea que queda entre estos dos, si es que queda alguno, porque ha sido lanzado por la ventana, ¿qué tipo de destrucción? Cody Rhodes y Seth Rollins se desatarán el uno sobre el otro dentro de la horripilante y brutal estructura, la celda infernal. ¿Qué? No te pierdas la conclusión de esta épica trilogía en Hell in a Cell, en vivo el domingo 5 de junio a las 8 este, 5 Pacífico, a través de Peacock en los Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Pero antes del choque entre Big Time Bex, Bianca Belair y Asuka en el mismísimo infierno, Bianca Belair y Asuka se verán mano a mano en Raw. La emperatriz del mañana hizo que la superlativa se diera cuenta de quién era ella con un botazo a la cara. ¿Será que Asuka va a tomar una prueba de lo que le espera en Hell in a Cell? ¿Sienten el calor? Porque yo siento el calor, y es porque el camino está que arde a Hell in a Cell, que lo tienes que ver, no te lo pierdas, y recuerda que habrá mucha más acción de camino a esa celda infernal. Soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos esta semana aquí en WWE en español.